Considera que y sub 1, y sub 2, etcétera, y sub n son variables cuyos correspondientes valores dependen del valor de la variable independiente x. y1, y2, etcétera, yn son variables dependientes. Los valores de estas variables dependen del valor de la variable x. Considera ahora el sistema de n ecuaciones que tienes ante los ojos. Todas las ecuaciones tienen una estructura muy peculiar. Fíjate, en la primera ecuación, a la izquierda del signo de igualdad tenemos la derivada de y sub 1. A la derecha, un ladrillo cuyo valor depende del valor de x, del valor de y sub 1, del valor de y sub 2, etcétera, del valor de y sub n. Y así las restantes ecuaciones hasta la última. A la izquierda del signo de igualdad tenemos la derivada de y sub n. A la derecha del signo de igualdad, un ladrillo cuyo valor depende de x, de y sub 1, y sub 2, etcétera, y sub n. Pues bien, ante los ojos tienes un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Y como es fácil de sospechar, dado este sistema de ecuaciones, nuestro trabajo consistirá en buscarnos la vida para determinar los valores de y1, y2, etcétera, y n en función del valor de la variable independiente x. Es decir, nuestro trabajo consistirá en integrar el sistema que se dice. A continuación vamos a describir la rutina de trabajo que nos permitirá integrar nuestro sistema. Fíjate, la primera ecuación del sistema tal cual la tienes aquí. Si derivas los dos miembros de esta ecuación respecto de la variable independiente x, bueno, pues no puede ser más fácil. La derivada de y' sub 1 es y segunda sub 1. Y para derivar este ladrillo respecto de la variable x, empleamos la regla de la cadena. La derivada de este ladrillo respecto de x es derivada de g sub 1 respecto de x más derivada de g sub 1 respecto de y sub 1 por derivada de y sub 1 más derivada de g1 respecto de y sub 2 por la derivada de y sub 2, así sucesivamente, más derivada de g1 respecto de y sub n por la derivada de y sub n. Y si en este pedrusco sustituimos y' sub 1, y' sub 2, y' sub n por sus correspondientes valores en función de x, y sub 1, etcétera, y sub n, lo que conseguiremos es una ecuación que determina el valor de la segunda derivada de y sub 1 en función del valor de x, del valor de y sub 1, del valor de y sub 2, etcétera, del valor de y sub n. Si los dos miembros de esta ecuación los derivamos respecto de la variable x, llegamos a esta ecuación. La derivada de y segunda sub 1 es y tercera sub 1 y la derivada de este ladrillo respecto de x es este otro, obtenido empleando de nuevo la regla de la cadena. Y si esta información la metemos aquí, conseguiremos expresar la tercera derivada de y sub 1 en función de x, de y sub 1, de y sub 2, etcétera, de y sub n. Y así sucesivamente conseguiremos expresar la enésima derivada de y sub 1 en función de x, de y sub 1, de y sub 2, etcétera, de y sub n. Considera ahora esta ecuación, así sucesivamente esta ecuación. Considera esas ecuaciones. Aquí las tienes.
esta aquí está, esta la tienes aquí, así sucesivamente, esta la tienes aquí. Por razones de eficiencia, el conjunto que forman las n-1 primera ecuaciones que indicamos lo bautizamos 1 romana y esta última ecuación la bautizamos 2 romana. A continuación, a partir de las n-1 ecuaciones que forman 1 romana, obtenemos los valores de I2, I3, etc. y n en función de los valores de x, de I sub 1, de la primera derivada de I sub 1, de la segunda derivada de I sub 1, etc., de la derivada de orden n-1 de I sub 1. Aquí tenemos I sub 2, I sub 3, etc., I sub n, expresadas en función de x, I sub 1, I' sub 1, etc., y de orden n-1, derivada de orden n-1 de I sub 1. Aquí lo tenemos. Y evidentemente al meter esta información, meterla en esta ecuación, conseguiremos expresar la enésima derivada de I sub 1 en función de x de I sub 1, de la primera derivada de I sub 1, segunda derivada de I sub 1, etc., derivada de orden n-1 de I sub 1. O sea, obtendremos una ecuación diferencial de orden n, ecuación diferencial de orden n. Dicho de otra manera, estando aquí, estamos en el tema anterior. Resuelta esta ecuación, obtendremos el valor de I sub 1 en función del valor de x y de n constantes arbitrarias. Conocido esto, sin más que derivar una vez, obtendremos la derivada de I sub 1 en función de x y de las n constantes arbitrarias, y así sucesivamente obtendremos la enésima derivada de I sub 1 en función de x y de las n constantes arbitrarias. Y al meter toda esta información, meterla aquí, conseguiremos el valor de I sub 2 en función del valor de x y de las n constantes arbitrarias, y así sucesivamente el valor de I sub n en función del valor de x y de las n constantes arbitrarias. Hay que decir que si este sistema es lineal respecto de I1, I2 y n, es decir, si este ladrillo es lineal respecto de I1, I2 y n, este ladrillo es lineal respecto de I1, I2, etc. y n, y lo mismo los demás ladrillos hasta este, si este sistema de ecuaciones es lineal respecto de I1, I2 y n, entonces esta ecuación de orden n es lineal respecto de I1, I'1, I segunda 1, etc., derivada de orden n-1 de I sub 1. En otro orden de cosas, volviendo a lo que decíamos al principio respecto de la empresa Transportes al Otro Barrio, hay que decir que esto que tienes ante los ojos está escrito en los Evangelios, nada más lejos de nuestro ánimo que asustarte, nada más lejos, pero está escrito en los Evangelios. Y no solo eso, todos los Evangelios, incluso los apócrifos, advierten que los que al aterrizar en una carrera de ciencias, por comodidad en el corto plazo, desatienden las asignaturas realmente jodidas y se dejan embelesar por los dulces cantos de sirena de los astados que a nadie matan, esos empiezan a cavar su tumba. Dicho de otra manera, los que al aterrizar en una carrera de ciencias se comportan así, suelen acabar así.